Amados hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes en este domingo de estudio bíblico. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite podernos relacionar y estudiar la palabra de Dios nuevamente en esta tarde. Estamos seguimos estudiando el libro de Mateo. Corresponde el día de hoy el capítulo 21 a partir del versículo 23 y llegaremos hasta el capítulo 22, versículo 14. Parábolas sobre la decisión de creer en Jesús. Parábolas sobre la decisión de creer en Jesús. Voy a invitarles a que hagamos una oración y nos encomendemos a nuestro Dios. Padre amado, te damos muchas gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Te rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en poder meditar en ella. Te suplicamos que nos ayudes a aplicarla a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente. Que tu Espíritu Santo impregne e implante tu palabra en nuestras vidas y nos ayudes, Padre amado, a conocerte más. Conocerte, no solamente conocer de ti, sino conocerte a ti. Gracias porque nos permites leer tu palabra, creer tu palabra, estudiar tu palabra y que tu iglesia y cualquier otra persona que escuche este mensaje sea edificado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, entonces capítulo 21 de Mateo, a partir del versículo 23 y hasta el capítulo 22, versículo 14. A través de las noticias y de las redes sociales, vemos un rechazo franco, deliberado al mensaje de Jesús. La gente actualmente rechaza a Jesús, no quiere escuchar nada acerca de la Biblia, no quiere escuchar acerca de la religión, no quiere escuchar nada que confronte su propia vida hacia el mensaje de Jesús. Y lo vemos manifestado en muchísimas formas en la actualidad, en nuestra sociedad, no solamente en nuestro país, sino también en muchas partes del mundo. Acaba de ocurrir el 19 de junio la marcha del orgullo gay, donde se hace manifiesto una degeneración moral, sexual de la vida, la gente. Así que es vergonzoso, triste ver estas manifestaciones y lo que hacen finalmente es rechazar el concepto de Jesús y la santidad. Se está hablando también demasiado de un tiempo acá, no solamente en Europa o en Norteamérica, sino en México y en toda Latinoamérica acerca de la enseñanza de la ideología de género. E incluso se está enseñando acerca de esto desde las escuelas preescolares, haciéndole o impregnando en la mente de los pequeñitos que no tiene nada de malo o no tiene nada de incorrecto el creer o pretender que cada niño, cada escolar, cada adolescente o cada adulto puede pensar de sí que si me siento hombre, soy hombre, o si yo creo que soy mujer, me soy mujer, y esto es peligroso. Vemos también esto de la ideología de género manifestado a través de películas y a través de caricaturas, incluso de niños, haciendo la promoción. Y lo que pretenden es rechazar rotundamente, francamente, deliberadamente, la mente de Dios, el propósito del mensaje de Cristo de santidad para la salvación. Y atacar el cristianismo, nada más. La insensibilidad acerca del aborto, la población, las generaciones de muchachos, de jovencitas, enarbolando ese pensamiento de los derechos humanos, de que tienen derecho sobre su propio cuerpo y pueden decidir sobre sí mismos lo que quieren, pues también está manifestado a más no poder, así que ya las generaciones de muchas jovencitas no les importa nada poder quedar embarazadas y practican el aborto. Recientemente en una película leía yo en las redes sociales comentarios acerca de una película que se llama No mires para arriba, una película que trata acerca de un cometa que descubre una científica que está dirigiéndose a través del espacio y que en el trayecto y la proyección de su viaje va a llegar directamente a la Tierra para destruirla. Así que todos están a punto de morir.
Y entonces ellos tratan de encargarse de que el gobierno alerte a la población de que esto es un peligro inminente. Llega el punto en que ya se ve visible el cometa o el asteroide que está a punto de llegar y la gente se empieza a alarmar. Y entonces se empieza a plantear, ¿qué harías tú en tu último día de vida? En tu último día de vida. Hay una entrevista que hicieron a los actores, el director, un periodista, acerca de esto, de qué harían en el último día de su vida. Y es muy triste y decepcionante escuchar las respuestas de estos actores, que finalmente son actores que son figuras públicas, sus opiniones de algún modo son consideradas por la población, por los jóvenes que admiran a los actores. Y les preguntan acerca de esto, que qué harían en el último día de su vida. Y una de ellas dice que haría cosas que nunca no me atrevería a hacer en otro momento de mi vida. Por ejemplo, aventar a alguien en el metro. El otro actor le comenta, no, oye, tú tienes una mente de asesina. Otra de las actrices contesta que refleja en sus respuestas más bien, refleja una incertidumbre de la vida, un sentimiento de soledad, que está lejos de una familia y de otra, porque están como en medio del país y sus familias están en un otro momento y que no alcanzaría a llegar con unos con otros. Así que refleja un sentimiento de desesperación, de soledad, de vacío ante la vida y sin propósito. Y el director, quizás su respuesta más sensata, dice, yo lloraría y oraría a Dios. Y pudiésemos plantearnos esta pregunta, y quiero planteártela a ti que estás escuchando esta meditación. ¿Qué harías tú en tu último día de vida? ¿Qué harías tú? ¿Aceptarías a Jesús como tu Salvador personal? ¿O seguirías rechazándolo como seguramente lo has hecho durante todo el trayecto de tu vida? Y lo rechazas no a lo mejor expresamente así, pero tus actos, tus actitudes, tus pensamientos, tus decisiones reflejan que rechazas a Jesús. Creemos que esto del rechazo a Jesús es contemporáneo, es actual, es vigente ahorita en el siglo XXI. Pero el pasaje que nos atañe, estos capítulos 21 y 22, que vamos a meditar, habla de que desde el tiempo de Jesús, estando Jesús presente en Jerusalén y en las poblaciones alrededor, era rechazado, no le creían, no creían a su mensaje y lo trataban de atacar o incluso de matar. Vamos a iniciar a partir del versículo 23 al versículo 27 del capítulo 21. El subtítulo de esta sección del pasaje dice la autoridad de Jesús. Jesús acaba de purificar el templo, llegó a Jerusalén, llegó al templo, vio a los cambistas, a los vendedores de animales, que los vendían para que la gente que llegara hiciera sus sacrificios y sus ofrendas al Señor, pero ve el propósito de estas personas, del comercio, la ganancia económica, y que seguramente parte de estas ganancias pues iban hacia los sacerdotes o el sumo sacerdote o los fariseos que estaban ahí vigilando, controlando el templo. Entonces acaba de volcar las mesas, acaba de tirar el dinero y los expulsó del templo con las recordamos la expresión de Jesús, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Así que después de que sucede esto, los sacerdotes y los ancianos de la ciudad le reclaman y le exigen una explicación a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te da autoridad para que tú realices esto? Y Jesús no les responde directamente, no da una respuesta a estas preguntas que les hace, sino les plantea otra pregunta. Y les pregunta acerca del ministerio de Juan el Bautista. Recordemos que para este entonces Juan el Bautista ya lo habían decapitado por orden
Herodes. Así que les pregunta acerca del ministerio y la ministración, el bautismo que realizaba Juan el Bautista, y les dice que el bautismo de Juan, ¿de dónde provenía? Si era de origen divino o de origen terrenal. Si era el bautismo de Juan el Bautista, ¿venía del cielo o venía de los hombres? Así que estas preguntas que les hizo Jesús, las captaron perfectamente los fariseos, porque sabían acerca del origen del bautismo de Juan, y más bien por temor a que la gente les recriminara, porque estas preguntas fue al aire libre, estaba la gente ahí alrededor, y entonces todo mundo lo escuchaban, tanto las preguntas de ellos como las respuestas de Jesús. Así que estaban atentos de estas respuestas que iban a dar los fariseos. Así que entendieron finalmente o indirectamente que la autoridad con que Jesús hacía estas cosas también eran divinas, también venían del cielo. Así que pues optaron por decir no sabemos. Pero no sabemos era decir no aceptamos, Jesús, que tu autoridad venga del cielo. Sí podemos pensar y saber que tu autoridad viene del cielo, pero nosotros no la aceptamos y te rechazamos. Así que fue un rechazo directo hacia Jesús. A partir del versículo 28 al 32 está la parábola de los dos hijos. Y les habla Jesús esta parábola cuestionándoles acerca de cuestionando a esas autoridades religiosas con las que se había acabado de entrevistar. Ancianos, sacerdotes, fariseos, y actualmente parecemos dirigido a aquellas personas que viven con unas vidas religiosas de represión, de reglas estrictas, queriendo cumplir reglas estrictas, pensando que así agradan a Dios y cumplen su ley. Les relata una historia sobre un viñador, un señor que tiene una viña y tiene dos hijos, a los cuales les indica que vayan a trabajar. Uno de los hijos contesta que no iba a ir, pero arrepentido va a la viña a trabajar. Y otro le respondió que sí iba a ir, pero no fue. Uno le obedeció y el otro no le obedeció, a pesar de que sus respuestas fueron contrarias. Así que les pregunta Jesús a ellos, ¿quién de los dos hizo la voluntad de Dios? La respuesta era obvia. La respuesta da entrada a confrontarlos ante ellos, su rechazo, confrontarles su rechazo deliberado por no creer a Jesús. El rechazo de los religiosos por no creerle a Jesús, ni creerle a Dios y su trabajo en la vida de su pueblo. Rechazaron conscientemente y deliberadamente el evangelio predicado por Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista lo que hacía o lo que hizo fue preparar el camino del Señor, preparar el ministerio de Cristo. Y en cambio el mensaje fue recibido por los publicanos y por las prostitutas, porque le creyeron a Juan el Bautista. Así que esta es la comparación entre el hijo que de inicio dijo que no, pero que sí obedeció al padre, y los estaba confrontando que ellos eran los hijos que habían dicho que sí iban a ir, pero realmente no trabajaban en la obra del Señor, o en la viña del Señor. Así que los confrontó. Ellos, esos fariseos o esos religiosos, esos ancianos del templo, se sentían especiales, se sentían escogidos, porque estaban en esos cargos. Pero rechazaron el mensaje del Evangelio de Jesús. En cambio, lo peor de la sociedad, lo más bajo en el escalafón de la moralidad del pueblo, aceptaron, le creyeron y aceptaban ese mensaje de amor y de perdón que ofrecía Dios a través de Cristo. ¿Se parece esto a nuestro tiempo? Es exactamente igual. Así como en aquel entonces, actualmente muchísima gente pareciera de inicio rechazar el mensaje de Jesús, pero una vez que los confrontan con la verdad, el Espíritu Santo obra
y son vidas transformadas que vienen a los pies de Cristo. En cambio, tanta gente que ha asistido a la iglesia tradicional o incluso en las iglesias cristianas que pues se autonombran cristianos fieles, que son asistentes, pero que en realidad dentro de su corazón no aceptan la voluntad de Dios, no aceptan el precepto de la vivir en santidad para ser aceptados por Cristo. ¿Cuántos famosos también ahora, ricos, empresarios, políticos, rechazan a Jesús y no les importa? Y lo más triste, quizá lo más triste que podamos ver en la actualidad, es que cuántos hijos de fieles cristianos que trabajaban en iglesias o que trabajan en iglesias, que van avanzando en edad y sus hijos ya adultos, que crecieron en la iglesia, que conocieron del Evangelio de Jesús y ya llegan a una edad adulta y se alejan del Señor, rechazan conscientemente el mensaje de Jesús. Versículos 33 al 46, es el siguiente párrafo que estudiamos, los labradores malvados. Nuevamente en parábolas les habla Jesús y nuevamente a los principales sacerdotes y a los fariseos. Plantea Jesús a Dios como un padre de familia que tiene una viña, planta una viña y la da a trabajar a algunos labradores que pues él les advierte que va a regresar para cobrar pues el rendimiento que ejerza la producción de esa viña. Refleja esto a Dios y a su pueblo, esperando que den fruto de arrepentimiento y justicia en sus vidas. Es lo que espera Dios en sus hijos, en su pueblo. Es lo que quería, que hubiese fruto de arrepentimiento y de justicia. Así que manda a sus siervos tiempo después, cuando ya considera el tiempo de la cosecha, manda a sus siervos a recoger este fruto, la ganancia de la viña, y los siervos van a recogerlos, pero estos son maltratados, golpeados y asesinados. Y vuelve a mandar a otros siervos y también ocurre lo mismo. Y finalmente manda a su hijo y también lo matan. Esto es un ejemplo del plan de Dios, de lo que ha pasado a través de la historia del pueblo de Dios y de la historia actualmente del cristianismo. Dios envió primero a los patriarcas, a los profetas, a los discípulos, así en el paso de las generaciones, planteándoles el plan de Dios, y la gente y su pueblo rechazando una y otra vez creerle a Dios, obedecerle a Dios, no creyéndole a Dios. Y aún sigue siendo paciente y amoroso para con sus hijos, para con su pueblo, y les envía a su hijo para que creyeran en él, para que creyeran el plan de Dios. Y finalmente contesta, dice el versículo 37, que finalmente envía a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y sabemos lo que sucedió, que hicieron el pueblo de Dios con su hijo Jesucristo. Lo crucificaron y lo mataron y lo rechazaron. La entrada triunfal a Jesús en Jerusalén, cuando entró en aquel domingo de la entrada triunfal, que fue vitoreado y aclamado por los niños, concluye en la cruz. Esa visita de Jesús a Jerusalén, después de esa entrada triunfal, concluye en la cruz, cuando es asesinado por su mismo pueblo. Es sorprendente leer cómo los que escuchaban a Jesús no sabían que se estaban autocondenando. Cuando les pregunta a Jesús qué haría ese viñador con esos labradores, y ellos les contestan, pues a los malos destruirá sin misericordia. El versículo 40 dice, a los malos les destruirá sin misericordia. Y cuando esta respuesta finalmente de los labradores, pues es una autocondena. Están rechazando ellos, y el pago, o lo que haría el señor de la viña, era destruirlos. A los malos destruirá sin misericordia, dice el versículo 40. Quiero leer los versículos 41 al 43, y quiero que entendamos también este otro propósito del pasaje de Mateo. Versículos 41 al 43, todavía estamos en el capítulo 21. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia,
y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esta respuesta de Jesús está profetizando la extensión y el alcance del evangelio hacia los gentiles. Todavía el mensaje de Jesús, el propósito de Jesús era alcanzar a sus pueblos, alcanzar al pueblo de Dios. Pero aquí Jesús, con estos versículos, está dando a conocer el propósito y el plan de Dios de la extensión del evangelio hacia los gentiles, que será dado a otros pueblos que den fruto. Entonces, ese alcance del evangelio está dado, ese trabajo de la viña para seguir sembrando y dando frutos. En el contexto contemporáneo, los gentiles, nosotros somos esa herencia de los pueblos gentiles, y actualmente ese trabajo está dado a la iglesia. La iglesia es encargada de trabajar en la viña y entregarle frutos al Señor. ¿Se fijan lo increíble y lo hermoso de este pasaje, el mandamiento? Como Jesús ya estaba visionando en el futuro el trabajo evangelístico hacia los gentiles y que alcanza hasta nosotros, y el propósito extendido a la iglesia como los nuevos labradores que tenemos o somos encargados de trabajar en la viña del Señor y darle y entregarle frutos, rendirle frutos al Señor. Luego plantea en el versículo 44: todo aquel que cayere sobre la roca, es decir, que cayere arrepentido sobre la piedra del ángulo, es lo que acaba el Señor. ¿Nunca oísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y luego más adelante en el 44: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así que todo aquel que cayere arrepentido, contristado por el Espíritu Santo, por su pecado, sobre la piedra, sobre esta piedra del ángulo que es Cristo, será quebrantado, será purificado y será perdonado. ¿Qué es lo que ocurre o que ocurrió en nosotros cuando entregamos nuestro corazón, nuestra vida a Cristo? Llegamos a Él, ante Él, como la roca del ángulo, la piedra del ángulo, y en el cual fuimos quebrantados y perdonados y nacidos de nuevo. Pero aquel que rechaza, la piedra caerá sobre aquel y será desmenuzado. Ten cuidado que tú, si no has entregado tu vida, si no has llegado quebrantado y arrepentido a Jesús y has vivido tu vida cristiana o religiosa, creyéndote que conoces a Jesús, creyéndote que obedeces a Jesús, serás desmenuzado. Bien nos recuerda ese pasaje de Juan capítulo 3 versículo 18. El que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La mayor condenación que puede tener el hombre es rechazar a Jesús. Rechazar a Jesús. El solo hecho de rechazarlo, de no creerle, eso ya lo condena a una vida sin Dios. La última sección, la parábola de la fiesta de las bodas, ya en el capítulo 22, versículos 1 al 14, nuevamente Jesús profetiza el plan de Dios para alcanzar a los gentiles. Sigue planteando aquí, este es el parteaguas en este evangelio de Mateo, del alcance o la visión de Dios hacia los gentiles, el evangelio extendido hacia los gentiles. Y luego que su propio pueblo rechaza la invitación al reino de Cristo, le plantea relata una historia acerca de una boda y su pueblo es invitado y convidado. Habla de lo grandioso que el padre del novio va a hacer una boda espectacular con grandes viandas. Invita, y hay tantos convidados, tantos invitados, y cada uno rechaza. Manda a sus siervos: ve, y la boda ya va a empezar.
y todo el mundo lo rechaza. E incluso nuevamente ocurre algo que matan a esos mensajeros invitados a las bodas para que fueran profetas, discípulos, y a Cristo mismo lo mataron. Incluso cuántos misioneros a lo largo de la vida de la iglesia, en este cumplimiento de trabajar en la viña, cuántos misioneros, cuántos cristianos a lo largo de la historia del cristianismo han sido asesinados por creer en Jesús. Gente que rechaza el mensaje de Cristo terminan matando no solamente en aquel entonces a Cristo, sino siguen matando a sus siervos. Entonces, enojado el padre del novio, extiende la invitación vayan a buscar a los que se encuentren en el camino, a cualquiera que encuentren, tráiganlos a la boda. Y entonces dice también, traigan a los buenos y los malos, y tráiganlos, y aceptan. Estos buenos y malos aceptan ir a la boda. Finalmente, ya estando en la boda, ya estando en el convivio, encuentra a alguien que no se preparó para la boda, alguien que no tenía vestido de boda. Y esto nos da a entender a alguien que se quiere colar, pretende estar convidado, pero no acepta el mensaje de Dios. No acepta conscientemente, con humildad, el ser quebrantado, pero quiere estar disfrutando de la boda. Esta es la cubierta de perdón y pureza en la que Cristo nos envuelve, este vestido de novia, o este vestido de boda, perdón, el vestido de boda con el que se puede estar en esta boda del Señor, pues solamente podemos ir revestidos por Cristo, que nos envuelve en pureza, en santidad y en perdón. Así que ese que llegó a la boda, que no estaba vestido de boda, fue enviado a las tinieblas de afuera. Fue expulsado, donde iba a ser el crujir de dientes. Dice el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pareciera como una historia dantesca esta expresión de Mateo, estas palabras de Jesús, pero es literal, hermano. Si tú rechazas a Jesús, si tú deliberadamente quieres o pretendes vivir una vida cristiana sin ser quebrantado tu vida y tu corazón por Cristo, entonces tú estás en un lugar indebido según tus actos, indebido según tu estilo de vida, indebido según tu decisión, y serás expulsado. Serás expulsado y serás enviado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Prepárate, cámbiate esas ropas, ponte de vestidos de boda, que solamente se logran cuando quebrantas tu vida y tu corazón a los pies de Cristo, y Él te envuelve con su perdón, con su amor, con su sangre derramada que limpia el pecado y te hace puro y santo y escogido, y entonces estarás vestido con esas ropas de boda para ser aceptado en las bodas de Jesús. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, concluye Jesús. Así que asegúrate, hermano y amigo, de ser uno de los escogidos. Asegúrate solamente ante este acto consciente, personal, de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Llega ante sus pies arrepentido. Tú sabes qué está haciendo tu vida, qué has hecho a lo largo de tu vida y qué es lo que debes de pedirle perdón al Señor por tu pecado, por tu rechazo ante Él, y acepta el regalo de la vida eterna que solo Jesús nos ofrece a través de su muerte y su resurrección. Hermanos, gracias a Dios por esta meditación. Damos gracias porque podemos compartir la palabra de Dios y podemos enseñarnos, nutrirnos y conocer más a Jesús. Les invito a que hagamos una oración. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Te suplicamos que no vuelva a ti vacía, sino que cumpla tu propósito en la mente y el corazón de cada uno de los que escuchan. Te suplicamos que tu Espíritu Santo redarguya de pecado y convenza a aquellos que te han rechazado deliberadamente, aquellos que creen que te conocen, pero que a través de sus actos, de sus diversiones,
a través de sus respuestas y su estilo de vida te rechazan. Ten misericordia de ellos, toca sus corazones y concédeles tu perdón. En el nombre de Jesús suplicamos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga.